Jueves 14 de junio del 2018, amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy arrancó la fiesta del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y más adelante les tendremos los detalles de la inauguración y el resumen del primer encuentro a cargo de nuestro compañero Andrés Benavides. Hoy se incorpora al equipo del Comercio TV. Aquí iniciamos. En una rápida sesión, la Asamblea Nacional se declaró improcedente para tratar el pedido de la Corte Nacional de Justicia para autorizar la vinculación del expresidente Correa en el secuestro del activista político Fernando Balda. La sesión fue corta, duró menos de 15 minutos. Una vez instalada, se dio paso para que el legislador Fernando Burbano presente la moción que fue la misma que se presentó el día anterior. Declarar la incompetencia de la Asamblea para analizar el pedido de la Corte. Señora Presidenta, elevo a moción el proyecto de resolución mediante el cual se declara improcedente el pedido realizado por la doctora Daniela Camacho Herold. Y de inmediato la presidenta ordenó votar sin debate. Eso molestó al sector correísta que rodearon la mesa principal, obligando a la fuerza pública a proteger a la presidenta y a la secretaria de la Asamblea. En medio de gritos, pedían debate, pero no fue aceptado. Se ordenó inmediatamente la votación. Por favor, consigne su voto, señores y señores. Estamos en votación y no se puede hacer apelación en votación, señores asambleístas. Por favor, tomen y retornen a sus asientos. Estamos en votación. Con 83 votos a favor y a diferencia de lo que sucedió en la sesión del miércoles, ahora los morenistas votaron para declarar que la Asamblea era incompetente para tratar el tema. Los correístas mostraban su molestia y amenazaban con presentar un recurso de nulidad. Es nula las acciones de la Asamblea y de la sesión de esta tarde. Además, sin debate y sin pasar por el debido procedimiento que lo establece la propia ley orgánica de la función legislativa. Pero la presidenta rechazó esta posibilidad. Dijo que lo actuado está dentro del marco legal. Lo que estamos es actuando justamente en función a la consulta que nos hizo la Corte, que era un pronunciamiento sobre un enjuiciamiento penal al amparo del artículo 120, que ya no procede, toda vez de que ese es para presidentes o vicepresidentes en funciones. Así, la Asamblea, con una mayoría, se declaró incompetente y dio luz verde para que la justicia continúe con el trámite de vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del político Fernando Balda. Informó Javier Gallo. Mientras se desarrollaba la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional en torno a la vinculación del expresidente Correa en el caso Balda, en los exteriores de la legislatura se presentaron varios incidentes entre los simpatizantes del expresidente y la fuerza pública. Así, en medio de agresiones, varios legisladores correístas, junto a un grupo de simpatizantes, intentaban ingresar a la Asamblea Nacional por la avenida 6 de diciembre para la sesión que se tenía previsto en horas de la tarde. Gabriela Rivadeneira, Franklin Samaniego, Juan Sebastián Lloret, Pavel Muñoz y otros eran algunos de los legisladores que intentaron romper el cerco policial para llegar a la legislatura. Finalmente, Gabriela Rivadeneira se llevó la peor parte. Gas pimienta le fue lanzado en los ojos. Increíble. Ay, pero yo se me parece en tu cámara. Perdón. Entre quienes también llegaron a apoyar al expresidente Rafael Correa frente a la vinculación en el supuesto secuestro de Fernando Balda, también estaba el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fernando Cedeño, quien fue el encargado de designar a las autoridades de control en el anterior régimen. También estuvo Ricardo Patiño, Paola Pavón, entre otros. Minutos después de los incidentes, los asambleístas ingresaron a la legislatura. Allí dieron una rueda de prensa denunciando las agresiones. Quizás estos son los momentos más oscuros que está viviendo el Ecuador en la última historia de este nuevo siglo. Y eso se evidencia por el nivel de represión que se manifiesta por parte del régimen de Lenín Moreno. Uno de ellos fue dado con un tolete, que Gabriela fue sobre todo el primer fogonazo de gas, ¿no es cierto? Eso significó que caiga al piso, sí, lo mismo Juan Cristóbal, todos los compañeros, y ahí hubo represión. Fue en medio de todos estos disturbios que se desarrolló la sesión en el Pleno. Luego de conocer los resultados, los ánimos se caldearon en los exteriores. Rápidamente, todo fue controlado por la fuerza pública. En Quito informó Adriana Rojas.
Por otro lado, el exministro coordinador de Seguridad y actual embajador en Chile, Homero Arellano, rindió su versión sobre el caso del secuestro al exlegislador Balda. Durante la diligencia, Arellano habría indicado que el expresidente Correa era quien directamente ordenaba sobre el secretario nacional de Inteligencia y el ministro del Interior. En la versión de Homero Arellano, quien fue ministro coordinador de seguridad en el gobierno de Rafael Correa, se habría afirmado que él solo se dedicaba a temas administrativos. Pero que en ningún momento se encargaba de ejecutar disposiciones técnicas ni operativas. Y durante esta versión, que duró algo más de una hora, habría señalado cómo se desarrollaba la cadena de mando al interior del gobierno central. Ha dicho también que el expresidente Rafael Correa era quien ordenaba directamente sobre el secretario nacional de Inteligencia y sobre el ministro del Interior. Ante ello, el abogado defensor del ex legislador Fernando Balda aseguró que existirían inconsistencias en la versión del exmandatario Rafael Correa. Rafael Correa dijo que tenían que haber pasado siempre por el filtro del ministro coordinador de seguridad. El día de hoy, el exministro coordinador de seguridad ha sido enfático en decir que él no era filtro de nadie. Para Balda, la cadena de mando estaría clara y la fiscalía tendría argumentos suficientes para vincular a Rafael Correa en el caso de su secuestro. Totalmente, la cadena de mando está totalmente comprobada. Quien dio las órdenes, el gran determinador de mi secuestro, fue el expresidente de la República, Rafael Correa. Informó Javier Rosero. El caso Balda es como se conoce al secuestro del político opositor del correísmo, Fernando Balda, quien fue sentenciado por las autoridades ecuatorianas en el 2009 por supuestas injurias y atentar contra la seguridad del Estado. Era el 13 de agosto de 2012, cuando medios colombianos informaban de la audaz persecución policial que frustró un secuestro. La víctima, Fernando Balda Flores, un político ecuatoriano contrario al régimen correísta, entonces en el poder. Los sujetos, al parecer, llegaron hasta este punto, a los hangares de Guaymaral, en el norte de la ciudad, donde la policía logró acordonar el sitio. 2 meses más tarde, Balda fue deportado a Ecuador, en donde era requerido por la justicia por haber atentado contra la seguridad del Estado, entre otros delitos. Ese fue un pedido de la Fiscalía en su momento para que viniera a cumplir la sentencia, simplemente porque este ciudadano estaba en Colombia legalmente. Cuando esa situación de legalidad concluyó porque no renovaron su visa, tuvieron que deportarlo. Las denuncias que Balda había hecho en el año 2008 señalaban al gobierno correísta por supuestamente disponer de una central secreta desde la que espiaban a políticos y periodistas opositores, y también difundió un audio en el que se probaría que la Constitución de Montecristi sufrió cambios en su texto a conveniencia del pasado régimen. Debido a esas denuncias se le iniciaron procesos legales, por lo que Balda buscó refugio en Bogotá, en donde vivió 2 años junto a su familia. Al regresar a Ecuador en 2012, el ex asambleísta alterno de Sociedad Patriótica denunció que su deportación se trató de una persecución política y además puso en fiscalía la demanda por su secuestro, pero esta no procedió. Sin embargo, en el vecino país se arrestó y condenó a los 5 autores materiales del rapto. Siguiendo el curso de las investigaciones, se determinó que también participaron 3 agentes de inteligencia de Ecuador. Luego de 6 años, en enero de 2018, la Fiscalía reabrió el caso y las piezas se movieron rápidamente. Los agentes de inteligencia involucrados fueron arrestados y 2 de estos se declararon culpables. Luego se encontraron indicios para vincular al expresidente Correa a este caso, que sigue causando un revuelo en la política ecuatoriana. Los elementos con los cuales la Fiscalía sustenta esta decisión son las declaraciones de los funcionarios que ejercieron algunas atribuciones en la anterior administración y en el anterior régimen. Informó Carolina Asante. Cambiamos de tema y en exclusiva, Roberto Mesa, perito que investigó el asesinato del general Jorge Gabela en el 2010, ratificó la existencia de un tercer informe del caso. En los próximos días llegará al país para rendir su versión. Tras 8 años de la muerte del general Jorge Gabela, aún continúa siendo una incógnita el móvil de su asesinato. Desde Brasil, el perito argentino que investigó el deceso, Ricardo Mesa, se mostró sorprendido por la notificación de Contraloría que hizo a la ex coordinadora jurídica Jessica Jaramillo, quien administró su contrato hecho con el Ministerio de Justicia. Todo me lleva a pensar de que es una cuestión de intimidación. Ya se hizo un control por parte de la Contraloría, en el 2016.
y no se encontró absolutamente nada. Jaramillo es señalada por la Contraloría con responsabilidad civil por supuestamente haber pagado por un informe que no existe. Se refieren al tercer informe, pero Mesa asegura que este es real y fue entregado en el marco legal. Hubieron declaraciones de los propios funcionarios, ministros de Estado, diciendo que recibieron un tal producto. Este tercer informe o producto sería la clave para esclarecer el crimen de Gabela, el ex jefe de la FAE. De acuerdo a lo que estipulaba el contrato de Mesa, el primer informe que debía entregar se trataría de un plan de trabajo. El segundo producto debía confirmar o descartar de que se trate de un crimen de delincuencia común, mientras que de proceder, el tercero tenía que ser entregado si es que el asesinato estuviera relacionado con la actividad laboral de Gabela. El resultado estaban claras si uno leía el contrato y si uno leía los informes de Contraloría. En su momento, Mesa señaló que habría sido María Fernanda Espinosa quien, en funciones como ministra de Defensa, le solicitó eliminar cierta información. Sin embargo, esto dijo que esclarecerá en su próximo viaje a Ecuador. Existen un montón de informaciones que están dando vuelta de manera errónea y justamente es una de las causas por las cuales yo he decidido viajar para, de una vez por todas, darle a conocer tanto a la señora Patricia Gabela como seguramente a todo el país que está queriendo saber de este caso. La próxima semana tiene previsto entregar su versión en Fiscalía, reunirse con la viuda del general Gabela y posiblemente con el presidente de la República y medios de comunicación. También se conoció que este viernes en horas de la mañana, la doctora Jessica Jaramillo fue llamada a Fiscalía a rendir su versión en este caso. Informó Carolina Basante. Atención, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio rechazó el recurso de revisión y ratificó la decisión de cesar en funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura. Gustavo Yal se despidió en medio de aplausos de los empleados del organismo. 14 días tuvieron que transcurrir para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratifique la cesación de funciones a las autoridades del Consejo de la Judicatura. Rechazar el recurso de revisión presentado por los vocales del Consejo de la Judicatura y dejar en firme la resolución número PLE-CPCCS-T-O-037 de 4 de junio del 2018, que cesó en funciones y dio por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura. Al ser una resolución definitiva y de última instancia, inmediatamente se procedió a designar a los reemplazos temporales. La lista la encabeza Marcelo Merlo, ex Contralor General del Estado, Sobeida Aragundi, Aquila Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Sírvase además notificar con esta resolución a los que han sido nombrados para sustituir al Consejo actual, al Consejo de la Judicatura actual, dándoles el plazo hasta el martes de la próxima semana para que se presenten a recibir la promesa como encargados transitorios de este órgano. El tiempo que dure en funciones de este nuevo consejo dependerá de cuánto tome la designación de los titulares. Julio César Trujillo aclaró el alcance de sus facultades. Va a depender de lo que se entienda por administrativa. Si por administrativa es evaluar el comportamiento de las cortes y de los tribunales, tendrán que hacerlo. Pero si consideran que van a juzgar, ya no podrían juzgar, porque no es un órgano jurisdiccional. Gustavo Yal, hasta ese momento titular de la Judicatura, ni bien conoció la resolución y antes de ser notificado prefirió retirarse, en medio de aplausos de los empleados. Gracias, Consejo de la Judicatura, gracias. Chao, compañeros, bien, gracias. Informó Héctor Romero. En ese ámbito, la posibilidad de un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura no prosperó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al no existir los votos necesarios para la reconsideración del pedido. María José Carrión habla de un limbo jurídico. Al contrario de lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que ratificó la cesación de funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no existieron los votos para la reconsideración, agotándose por lo menos aquí la posibilidad del juicio político a la Judicatura. Una vez hecho una reconsideración que no tuvo acogida por la mayoría de los asambleístas, es decir, no se aprobó ni siquiera volver a votar. El texto
simplemente tengo que remitir un oficio informando de esto a la presidenta de la Asamblea Nacional y ya el Consejo de la Administración Legislativa sabrá tomar las mejores decisiones. 5 votos en contra de la reconsideración entre estos morenistas y correístas y 5 a favor. Ponen apuros al legislativo. No está archivado y no hay recomendación al Pleno. Por tanto, estaría en un limbo jurídico y, como le digo, lamentablemente tenemos vacíos en la ley. Como en este caso, yo tenía que llamar a votar una reconsideración, aunque los plazos hayan terminado. ¿Por qué? Porque es el derecho del asambleísta pedir la reconsideración. Y que el pedido sería extemporáneo centró la discusión entre los miembros de la Comisión de Fiscalización. Un plazo para presentar el informe del juicio político, recomendando su archivo o dando trámite ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese plazo, señores comisionados, venció el sábado 9 de junio. Estamos en el momento oportuno de defender a nuestros mandantes. Hay que retribuir categóricamente la confianza que se nos entregó. Es lamentable que reiteradamente se siga utilizando el discurso de que las pruebas no estuvieron bien sustentadas, de que supuestamente un documento se utilizó habiendo sido forjado. Informó Héctor Romero. Personas que aseguran ser víctimas de violación por parte del cura César C. se reunieron este 14 de junio con el fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina. Durante ese diálogo, la primera autoridad de la Fiscalía habría escuchado de primera mano los presuntos abusos cometidos por este religioso durante las décadas de 1960 y 1970. Jorge Palacios es uno de los denunciantes del cura César C. Él fue recibido la mañana de este 14 de junio por el fiscal general del Estado, Paul Pérez. Presentamos nuestro caso, el fiscal parece que conocía muy someramente, había escuchado, recibió nuestro testimonio de primera mano y nos ha ofrecido que va a hacer justicia. En total, 5 denuncias estarían presentadas en contra del sacerdote César C. Los presuntos casos de violación a menores habrían sucedido, según el abogado de las presuntas víctimas, entre las décadas de 1960 y 1970. Actos de violación, actos que fueron en contra de la indemnidad sexual de los niños de las instituciones que él regentaba. La mayoría de niños que habrían sufrido abusos sexuales por parte del cura acusado actualmente sobrepasan los 60 años de edad. Yo fui alumno en el segundo año de colegio y fue 3 años de tortura, de miedo, de tensión, y por este cura, porque ha sido un pobre malvado. Según asegura Jorge Mosquera, quien fue estudiante de una de las instituciones a cargo del cura César C., el religioso, además de abusar sexualmente de los niños, tenía actitudes sádicas hacia todos los menores. Yo soy uno de ellos porque algún día que faltó un profesor, él nos llevó a todo el grado a bañarnos en una piscina y nos quiso tomar una foto solo de la cara sobre el agua. Y entonces todo el grado empezó ahí a ahogarse porque la mayoría no sabía nadar y éramos niños. Sobre estas acciones que hoy salen a la luz, la justicia ecuatoriana se ha comprometido a investigar arduamente cada uno de los casos, situación que familiares de las víctimas buscan se amplíen también hacia instituciones religiosas. En el 2010 nosotros presentamos una denuncia, no tuvimos ningún tipo de apoyo. Nosotros también queremos evidenciar el rol encubridor que tuvo en ese momento la Conferencia Episcopal Ecuatoriana al conocer la denuncia de mi papá. El sacerdote al cual se lo investiga actualmente tiene 92 años de edad y es acusado de violación a menores, delito que según los denunciantes no debe prescribir en razón a la pregunta 4 de la consulta popular aprobada por el pueblo ecuatoriano en febrero pasado. Informó Javier Rosero. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio viajaron a Washington para tener un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se desarrollará la primera reunión de trabajo que investigará la muerte de los comunicadores. Familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y posteriormente asesinado, acudieron este jueves 14 de junio a Washington para participar en un foro para hablar de la censura del ejercicio periodístico por la inseguridad. Allí Segarra aseguró que la muerte del grupo periodístico debe crear una pauta para proteger la integridad de la ciudadanía en general. Lamentablemente a los 3 se les cortó esa oportunidad, se les arrebató y lo que nosotros queremos ahora es construir una memoria histórica
en la que los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo en general puedan identificarse, sientan que están representados en ellos. Se habló de la dificultad que existe para ejercer el periodismo en zonas de alto riesgo, pese a la necesidad de informar lo que ocurre en estos lugares. Cuando hablamos de la frontera sur de Colombia, también hablamos de lo que uno denomina zonas silenciadas, aquellos lugares donde o el cubrimiento periodístico es muy difícil, los periodistas se inhiben. Además se criticó las consecuencias de la violencia que el conflicto colombiano ha exportado a Ecuador. La actuación del Estado colombiano ha estado muy por debajo de su experiencia, de sus obligaciones internacionales y de los coletazos y las consecuencias que nuestros conflictos dejan a nuestros vecinos. Indicaron que el gobierno colombiano ha ocultado información del caso. Las autoridades colombianas no se está contando toda la verdad sobre lo que se sabe. Entonces es muy importante que haya total transparencia, que haya total apertura y total responsabilidad. Este viernes 15 de junio los familiares del equipo periodístico asesinado tendrán un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desarrollará la primera reunión de trabajo del equipo de seguimiento especial, el cual fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. La Presidencia de la República anunció la creación de la Secretaría del Deporte, encargada de la formación de deportistas para el élite para competir a escala internacional. Los medallistas de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018 fueron reconocidos por el presidente de la República, quien en compañía de la ministra del Deporte los recibió en el Palacio de Carondelet. Quiero agradecerles a nombre del pueblo ecuatoriano, quiero agradecerles a nombre del gobierno, quiero agradecerles a nombre de todos los ciudadanos del mundo también, que siempre están pendientes de todos los deportes. Entre los deportistas galardonados estuvieron los atletas Alex Quiñones y Byron Piedra. Ecuador se llevó en los últimos Juegos Sudamericanos 94 medallas, entre ellas 25 de oro. Como sales a competir de afuera y ganas una medalla de oro y canta el himno, es la emoción más grande. Para mí no me importa la medalla, me importa más cuando cantan el himno y todo el mundo lo escucha y lo corea, que decir que soy ecuatoriano. En marco de esta celebración, el primer mandatario anunció la creación de la Secretaría del Deporte. Sabemos ya que el deporte no va a perder la autonomía, el presidente lo dijo, sigue el apoyo a los deportistas, sigue el apoyo a los proyectos que tiene el Ministerio del Deporte. Entonces, eso le da más fuerza a la Secretaría y nos permite tal vez hacer una reingeniería en ciertas cosas que haya que cambiar dentro del deporte, cosas que nosotros tenemos identificadas ya. Este anuncio lo dio en el entretiempo del partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, cotejo que hizo por el primer mandatario, los deportistas y también niños de diferentes escuelas de deportes. Informó Carolina. De vuelta, amigos, en el Comercio TV, gracias por su sintonía. En la línea de frontera, militares ecuatorianos, con ayuda de maquinaria pesada, derrocaron una casa tipo hostal que supuestamente no tenía los permisos de construcción. Las autoridades no descartan que en ocasiones era un lugar de descanso de disidentes de la guerrilla. En medio de un estricto operativo de seguridad planificado por personal militar, considerando que al otro lado del río, en territorio colombiano, operan disidentes de la ex guerrilla de las FARC y en cumplimiento a orden judicial, expertos en explosivos del ejército realizaron varias detonaciones controladas para derrocar un inmueble ubicado en el caserío de Corriente Larga, perteneciente a la parroquia de Mataje. Toda la carga. El operativo de derrocamiento demoró varias horas. En el sitio no encontraron a ninguna persona, pero sí se toparon con colchones, frazadas, medicamentos, entre otros artículos, elementos que demostrarían que la casa tipo hostal supuestamente recibía a personas del vecino país, muchas de ellas insurgentes o miembros de bandas delictivas que cruzaban al lado ecuatoriano a descansar. Garantizar la ley en todo el territorio. Por su ubicación estratégica, en operativos anteriores fue visitada por personal uniformado. En una ocasión se toparon con novedades, aunque en esta vez la acción respondió a un pedido del municipio de San Lorenzo. No descartaron que el inmueble no solo era utilizado como alojamiento, sino para otras actividades ilegales. Se encontró o se ubicó unos explosivos que los militares prestaron la logística y el contingente para garantizar
que la orden judicial se cumpla sin contratiempos. Ni esta antena que supuestamente servía para brindar internet se salvó. La orden era derrocar todo lo que estaba en dicha propiedad privada. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas reiteró que la misión del organismo es garantizar la seguridad de la población y el desarrollo de las actividades de las instituciones del Estado, así como de la población, puedan realizar sus actividades en completa paz y con seguridad. Nosotros como Policía Nacional seguiremos cumpliendo con nuestra misión de orden y seguridad. En Quito informó Iván Casamen. 8 sacos que contenían 320 paquetes de cocaína fueron encontrados enterrados en el sector La Arena, en el sur de la isla Jambelí, en la provincia del Oro. Se presume que la droga tenía como destino Centroamérica. Enterrados en la arena de la parte posterior de esta cabaña abandonada, ubicada al sur de la isla Jambelí, fueron hallados 8 sacos de yute que en su interior contenían varios paquetes tipo bloque de cocaína. Agentes de la Policía Nacional y elementos de la Armada del Ecuador ejecutaron esta acción. Cada bulto tiene 40 paquetes tipo bloque con sustancia presumiblemente cocaína. Los bultos estaban camuflados y distribuidos en diferentes lugares. Según las investigaciones, este sitio servía como centro de acopio del alcaloide. Se ha podido detectar que acá en la isla de Jambelí existía una organización de narcotráfico en donde estaban haciendo como centro de operaciones para el ocultamiento de sustancias sujetas a fiscalización. A más de la droga, los agentes encontraron 40 canejas con combustible en el muelle de un canal que conecta con la entrada de la isla, por lo que se presume que el cargamento iba a ser llevado a mar abierto. Desde este lugar, utilizar lanchas rápidas para poder transportar dicha sustancia hacia diferentes lugares para posterior ser embarcados o ser trasladada esta sustancia a los mercados de consumo internacional. Los bloques estaban envueltos con caucho, plástico y cinta adhesiva color café. Tenían como distintivo las letras TND. Desde Jambelí informó Karina Valdivieso. Recorremos el país en el sector de la ferroviaria Baja. Una pareja presuntamente dedicada al microexpendio de drogas fue detenida por agentes motorizados de la Policía Nacional. Los sospechosos tenían en su poder marihuana y cocaína. Son operativos sorpresas en sitios identificados como conflictivos. Aprovechando la facilidad de las motocicletas, los uniformados llegan raudos y los resultados a la vista. En una de las calles de la ferroviaria Baja, 2 personas no lograron escapar a la acción de control. Observaron un comportamiento inusual en 2 ciudadanos y al percatarse de la presencia policial procedieron a salir en precipitada carrera pretendiendo utilizar una motocicleta. La pareja cargaba 375 dosis de pasta base de cocaína y 5 gramos de marihuana. La motocicleta en la que se movilizaban no se prendió y, para mala suerte de los sospechosos, la policía en cuestión de segundos controló la situación. Es importante porque de una u otra forma reduce el índice de criminalidad. El momento de que esa persona no está en el lugar distribuyendo, ese lugar se vuelve estéril. El comandante del distrito, Eloy Alfaro, explicó que los resultados obedecen a un trabajo integral donde participan inteligencia, policía preventiva y la comunidad. El trabajo se va acentuando más en esos lugares donde tenemos mayores índices delincuenciales de acuerdo a la georreferenciación del delito. Para nadie es secreto que la venta y el consumo de sustancias sujetas a fiscalización genera delitos conexos. Los consumidores, para adquirir el producto, roban, asaltan a transeúntes, destruchan, entre otras actividades que generan inseguridad en el sector por donde caminan. Los presuntos delincuentes o infractores de la ley siempre tratarán de buscar dinero para comprar la droga. Importante acción que golpeó a 2 presuntos microexpendedores. Con la cantidad decomisadas seguramente estarán un buen tiempo fuera de las calles. En Quito informó Iván Casamen. Con esto nos despedimos, amigos, recordándoles que les esperamos el día de mañana con más información destacada de la jornada, pero sobre todo los goles, estos goles emocionantes del Mundial de Rusia 2018 en nuestro segmento especial. Con eso nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo.